Saludos, hoy les quiero hablar sobre los conceptos de programación. Mi nombre es Carolina García, estudiante de programación o ingeniería en sistema, y hoy le voy a estar hablando de cada uno de estos conceptos. Comenzamos con la toolbox, como su nombre lo indica, lo cual es la caja de herramientas. Esta se puede definir como que es el panel en Visual Studio que contiene controles y herramientas que puedes arrastrar al formulario. Podemos interpretarlo como que es la caja de herramientas desde donde tomas botones, cajas de textos, entre otros, para crear la interfaz o el programa. Continuamos con Solution Explorer o Error List, el cual se puede definir como Solution Explorer muestra archivos y proyectos de la solución, Error List o lista de errores, advertencias y mensajes del compilador. Continuamos con el siguiente, el cual es Properties Windows, como su nombre lo indica, es la ventana de propiedades y se puede definir como que es la ventana que muestra y permite editar las propiedades del control o elemento seleccionado. Esta se puede interpretar como que es donde se ajusta el tamaño, nombre, colores y comportamientos de un control. Nuestro siguiente concepto es Using System Collections Generics. Esta se puede definir como la directiva para importar namespaces que contienen clases y tipos usados en el archivo. Podemos interpretarlo que es como decirle al compilador dónde buscar las clases que quiere usar. Nuestro siguiente concepto es namespace, que se puede definir como el contenedor lógico para agrupar las clases, para agrupar clases, interfaces y otros tipos relacionados. Bueno, podemos interpretarlo como que es una carpeta virtual que evita choques de nombres entre clases. Continuamos con el Class Program. Este se puede definir como archivo que normalmente contiene la clase Program con el método main, punto de entrada de la aplicación. Básicamente, este es el inicio del programa, donde arranca la ejecución. Continuamos con el siguiente, que es Buttons. Este podemos definirlo como control que representa un botón cliqueable o clicable para ajustar acciones cuando el usuario lo presiona. Este se puede interpretar como que es un elemento interactivo que el usuario pulsa para que pase algo, ya sea guardar, enviar. Por ejemplo, cuando en nuestros computadores aparecen esos mensajes emergentes con opciones como aceptar, cancelar, delete, o sea, borrar. A eso se refiere con buttons. Cuando nosotros presionamos esos botones, esas opciones son como botones o nos pueden llevar a algún lado, a otro archivo, podemos tanto guardar, podemos enviar. A eso se refiere con buttons y podemos usarlo cuando estamos ejecutando un programa. Podemos ponerle la opción que deseamos como salir, cerrar, calcular, entre otras cosas. Continuamos con GroupBots, como su nombre lo indica, eso es grupo de cajas. Se puede definir como un contenedor visual que agrupa otros controles con un borde y título. Podemos interpretarlo como que es una caja que organiza controles relacionados. Por ejemplo, opciones de usuario. El siguiente concepto es Label. El label se puede definir como un control que muestra texto estático en la interfaz. Se puede interpretar como que es una etiqueta que explica qué es cada campo o muestra información. Básicamente, labels son etiquetas. En la vida diaria podemos verlo también. Son las etiquetas que, por ejemplo, cuando alguien va a hacer un envío, pone el nombre, información, qué contiene el producto, qué es el producto en una etiqueta. Eso es un label. El siguiente es link label, el cual es básicamente lo mismo, pero lo diferente de este es que es un label cliqueable que contiene un link y que permite que el usuario lo reconozca como un link y que lo pueda pulsar para navegar. Se define como una etiqueta que funciona como enlace para abrir URLs
URLs o ejecutar acciones al ser cliqueada. El siguiente es Masked Text Box. Este se puede definir como un text box que permite un formato de entrada definido, máscara, por así decirlo, para controlar cómo se escribe el dato. Por ejemplo, es un campo que obliga a escribir en un formato, como ya sea fecha o teléfono. Nuestro siguiente concepto es Menu Strip. El Menu Strip se puede definir como un control que contiene menús desplegables en la parte superior del formulario y podemos interpretarlo como que es la barra de menús como archivo, editar, ver dónde se agrupan comandos. Es básicamente cuando abrimos una aplicación, por ejemplo Word, podemos ver que hay una barra desplegable arriba que tiene drop downs, o sea, tiene como flechas que se dirigen hacia abajo, que cuando usted pasa el cursor por encima de esas flechas, usted puede ver otras opciones desplegables. Esa es como una barra, básicamente. Ese es el menu strip. El text box, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, pero se puede definir como un control que permite al usuario ingresar y editar texto. Se puede interpretar como un campo de texto donde el usuario escribe nombres, comentarios, etc. Timer. El timer es básicamente como un cronómetro o un reloj. Este se puede definir como un componente que genera eventos periódicos tras un intervalo de tiempo. Y podemos interpretarlo, como ya mencioné anteriormente, como un reloj, pero un reloj que dispara acciones cada cierto tiempo. Por ejemplo, actualizar. Muchas veces cuando estamos subiendo a nuestro computador, podemos ver un mensaje que no aparece muchas veces en la pantalla que dice cargando o dice uploading y presenta una barra debajo con una numeración cargando. Este es el timer, a eso se refiere con timer. Nuestro siguiente concepto es Open File Dialog. Este es un cuadro de diálogo estándar para que el usuario seleccione archivos para abrir. Podemos interpretarlo como que es una ventana que permite escoger archivos en el equipo, ya sea imagen a cargar. Database. Database es la colección organizada de datos almacenados para consultas y gestión. Es básicamente un lugar donde se guardan tablas con información estructurada. Por ejemplo, clientes, ventas, descuentos, entre otros. Nuestro siguiente concepto es Use Database. No es el mismo que el anterior porque este es el comando o acción para indicar que la sección o conexión usará. O sea, para indicar qué sección o conexión usará una base de datos específica. Este podemos interpretarlo como que es básicamente para especificar en qué base de datos trabajas antes de ejecutar consultas. El siguiente concepto es table. Table, como lo indica su nombre, es tabla. Pero este se puede definir como una estructura en la base de datos que almacena registros en filas y columnas. Podemos interpretarlo como que es una hoja de cálculo donde cada fila es un registro y cada columna un campo, como podemos verlo en la imagen. Continuamos. El siguiente concepto es registro. Este podemos definirlo como una fila dentro de una tabla que contiene datos de una entidad específica. Podemos interpretarlo como que es un registro en una entrada completa, por ejemplo, los datos de un cliente. Nuestro siguiente concepto es dato. Se puede definir como una unidad mínima de información almacenada en un campo de un registro. Podemos interpretarlo como que es la pieza correcta de información. Ejemplo, Caroline en el campo de nombre y 829, 527, etcétera, en el campo de número telefónico. El siguiente concepto es SQL, Create Database, Create Table, Select, Insert into Values. Este se puede definir como lenguaje de consulta estructurado para definir y manipular datos en bases de datos relacionales.
Podemos interpretarlo como que es el lenguaje que se usa para crear bases, tablas y consultas o insertar datos. Nuestro siguiente concepto es SQL Client. Este se puede definir como una herramienta o librería que permite conectar y ejecutar comandos SQL contra una base de datos. Podemos decir que básicamente es un programa o componente que habla con la base de datos para ejecutar consultas. Este concepto, el SQL Data Adapter, SQL Command, SQL Exception, SQL Connection, SQL com.open, SQL com.close. Estas son clases y métodos de namespace, System Data, SQL Client para trabajar con SQL Server desde C#. Básicamente son herramientas en C# para conectar, ejecutar comandos y manejar errores con bases SQL Server. Nuestro siguiente concepto es Server Name. Se puede definir como un identificador del servidor de base de datos, nombre o IP al que se conecta la aplicación. Es básicamente la dirección del servidor donde está alojada la base de datos. Nuestro siguiente concepto es Add New Data Source. Este se puede definir como asistente en Visual Studio para crear y configurar una nueva fuente de datos. BD, servicio, objeto. Es básicamente una guía visual para conectar tu proyecto a una base de datos o servicio de datos. Nuestro siguiente concepto es el Show Data Source. Esta es una ventana que muestra orígenes de datos disponibles y permite arrastrarlos al diseñador. Este se puede interpretar como un panel que deja ver tablas, vistas y arrastrarlas para enlazar controles. Continuamos con el dataset. Definición. Es básicamente una estructura en memoria que contiene tablas relacionales y datos conectados del origen. Es como una copia en memoria de tablas y relaciones para trabajar sin conexión directa. Continuamos con el Data Grid View. Este se define como un control que muestra datos tabulares, filas y columnas con soporte de edición, orden y selección. Se puede interpretar como una tabla visual en la aplicación para mostrar y editar múltiples registros. Nuestro siguiente concepto es Connection String, Catalog, Integrated Security. Este se define como cadena que contiene parámetros necesarios para conectar a una base de datos, servidor, BD, credenciales. Se puede interpretar como que es la receta que la aplicación usa para abrir conexión con la base de datos. Siguiente concepto es el Test Connection. Este podemos definirlo como una función para comprobar si la cadena de conexión y servidor permite establecer comunicación. Es básicamente un botón que valida si puedes conectarte correctamente a la base de datos. Siguiente concepto es el MessageBots.show, MessageBots, Bottoms.YesNo, MessageBots Icon.information, MessageBots Default y DialogResolveJust. Estos conceptos son funciones y enumeraciones para mostrar cuadros de diálogo informativos o de confirmación al usuario. Estos son mensajes emergentes que preguntan o informan al usuario, los cuales devuelven una respuesta. Continuamos con Try Catch Return. Esta se define como una estructura de manejo de excepciones que captura errores y permite limpiar o devolver valores seguros. Este podemos interpretarlo como una forma de proteger el código para que los errores no rompan la aplicación y se manejen adecuadamente. Focus, Clear, Enable, Star.
Estos son conceptos, se pueden definir como métodos y propiedades comunes para controlar interacción y comportamiento de controles o componentes. Se puede interpretar como que son funciones para manejar foco, limpiar campos, habilitar elementos y controlar timers o procesos. Nuestro siguiente concepto es saber la diferencia entre application exit y disclose. Ok, esto se define como que el application exit cierra toda la aplicación y disclose cierra la ventana form actual, o sea, la ventana actual abierta. Esto podemos interpretarlo como que uno finaliza todo el programa, el cual es el application exit, y el otro solo cierra la ventana activa, el cual es el disclose. Esa es la diferencia. Nuestro siguiente concepto es el splash. Este se define como una pantalla inicial breve que se muestra mientras la aplicación carga recursos. Podemos interpretarlo como que es la pantalla de bienvenida, que aparece al inicio mientras todo se prepara. Así como podemos ver en la imagen, cuando abrimos, por ejemplo, Visual Studio, podemos ver esa ventana emergente que dice Microsoft Visual Studio, carga un momento y luego que ya el programa está listo para iniciar, entonces desaparece. O también a veces está la opción de que podemos cliquear OK o siguiente, entonces pasamos a la siguiente página o pasamos a iniciar el programa, a trabajar en la aplicación. Nuestro siguiente concepto es el login. Yo sé que muchos de ustedes han visto, ya sea en alguna aplicación de banco, en alguna website, en la website de la universidad, entre otras. Este se define como un mecanismo de autenticación donde el usuario proporciona credenciales para acceder al sistema. Podemos interpretarlo como que es la pantalla o proceso donde ingresas usuario y contraseña para entrar a la aplicación o website. Nuestro siguiente concepto es el menú, interfaz de usuario o menu en inglés. Esto se puede definir como un conjunto de opciones y comandos organizados en una estructura navegable por el usuario. Podemos interpretarlo como que es una estructura en la UI que permite al usuario acceder a funciones principales como archivo, editar. Nuestro siguiente concepto, pero no por esto menos importante, es la consulta. Este es el último. Este es consulta, mantenimiento, ayuda, reporte, mensajes o alerta. También acerca de. Esto podemos definirlo como que son secciones habituales en las aplicaciones para operaciones como consultas, gestión, ayuda, informes y mensajes. Podemos interpretarlo como que es el elemento del menú o interfaz que agrupan funciones. Por ejemplo, buscar datos, mantener registros, obtener ayuda o ver información del programa. Bueno, hasta aquí mi presentación. Espero le haya gustado. Mi nombre es Carolina García. Me despido. Bye.